buenas tardes, amigos del canal del garaje de José Manuel H. En la noche de hoy voy a hacer un vídeo lo más breve que pueda, que va a consistir en verificar si las bobinas de altas de la moto funcionan bien o no funcionan, sirven o no sirven, o están buenas o no están buenas, ¿vale? Las bobinas de altas son unos transformadores que transforman bajo voltaje, por encima de los 12 voltios, a alto voltaje. Transforman bajo voltaje a alto voltaje, por eso se llaman bobinas de altas. ¿Vale? Hay varios tipos de bobinas de altas. Las puede haber con dos polos, las puede haber con un polo, las puede haber simples, es decir, que solo tienen alimentan a una bujía, o las puede haber duales o dobles que alimentan a dos bobinas. Por ejemplo, en el caso de la Kinco Venus, que es la que estamos ahora arreglando, tiene dos cilindros, y entonces hay una bobina para darle chispa a la bujía del cilindro trasero y otra bobina diferente para darle chispa a la bujía del cilindro delantero. Y en cambio, mirad, en esta que es la Kawasaki GPZ 1100 del año 96, tenemos dos bobinas para 4 cilindros. Estas serían duales. Esta primera bobina alimenta o le va a dar chispa a las bujías del cilindro número 1 y 4, y esta le va a dar chispa a las bujías del cilindro 2 y 3. Normalmente esta suele ser la disposición cuando hay dos bobinas y 4 cilindros. Dicho esto, lo siguiente que tenemos que saber para verificarlas, ya sabemos que la utilidad de estas bobinas es transformar bajo voltaje, por encima de 12 voltios, a alto voltaje, que es lo que se necesita para darle chispa a las bujías. Y se necesita darle chispa a las bujías en unos momentos determinados y unos pulsos determinados. Esos pulsos van a venir determinados por la señal que nos mande el CDI, el cerebro de la moto, la ECU y demás. Y esta va a procesar su información por la información que a su vez le viene al CDI de la bobina captora, que está normalmente aquí. La bobina captora suele estar aquí en el alternador, en el plato magnético, tiene unos imanes, aquí hay una bobina captora, y cada vez que pasa un imán va dando un pulso. El plato magnético está fijado solidariamente al cigüeñal, y conforme gira el cigüeñal va girando el plato magnético y la bobina captora está fija. Entonces, cada vez que pasa ese imán por la bobina captora, le manda un impulso, una señal. Esa señal se procesa en el CDI, y a través del procesamiento del CDI le va diciendo a la bobina cuándo tiene que hacer esa transformación de energía. Por lo tanto, tenemos que saber que las bobinas de altas tienen un positivo y un negativo. El positivo es el que le alimenta y siempre le está alimentando, y el negativo puede llegar más, a no llegar más, a llegar más, a no llegar más, a llegar más, a no llegar más, en función de los impulsos que vienen del CDI. Normalmente en las bobinas vienen puestos cuál es el positivo y cuál es el negativo. Es muy importante, porque a la hora de poner el cableado en las bobinas no vale ponerlo de cualquier manera. Hay que poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. En el caso de esta, que es la Kinco Venus, el positivo es blanco-negro y tenemos que ponerlo en el terminal positivo de la bobina, y el negativo o el de los impulsos es, en este caso, el verde-naranja, y hay que ponerlo con ellos. Si lo ponemos al revés no va a funcionar la bobina. Es decir, la bobina puede estar buena, pero no vamos a tener chispa porque está puesto al revés. Por lo tanto, es muy importante que miréis en la documentación de vuestra moto qué cable va al positivo y qué cable va a los impulsos o al negativo. Muy importante. Y normalmente, ya os digo, está puesto en la propia bobina. Suele mirar, aquí en esta lo pone. Esta es de la Sun 650 GT, y aquí veis, pone un positivo por aquí, no sé si se ve, ¿vale? Y ahí pone el negativo. En esta no lo pone, pero sabemos que el terminal más gordo es el positivo. Lo sabemos porque lo he investigado, pues no hay manera de saberlo. Y el más pequeñito es el negativo. La siguiente pregunta es, vale, si no lo tengo marcado, no tengo diferencia de anchura y tal, ¿cómo saber cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pues complicada la respuesta, no está fácil. Yo he estado más o menos investigando, y la respuesta más clara que he encontrado por ahí es que con un tester de muchísima precisión, no de estos que utilizamos nosotros de 15, 20, 50 euros, en uno de muchísima precisión, cuando estamos probando la bobina de altas, o sea, la secundaria, que es la que va de uno de los terminales aquí al terminal de la pipa de la bujía,
que no se mide en ohmios, sino en k-ohmios, en miles de ohmios, hay una pequeña diferencia de 5 ohmios arriba o abajo. Fijaros la precisión que hace falta para saber la diferencia entre positivo y negativo. Por lo tanto, complicado. Hay que tratar de averiguarlo de otra manera porque no es fácil. Pero es muy importante. Y si no a malas, si veis que no funciona de una manera, cambiáis los cables a riesgo de romper cosas. No sé muy bien qué se puede romper o no, pero bueno, hay veces que no pasa nada. Normalmente no tiene por qué pasar nada, pero no os lo garantizo. Y a lo mejor poniendo los cables así no os funciona, cambiéis los cables y os funciona. Si es que está buena la bobina y el problema era ese. Vale, entonces, en la bobina hay que comprobar las siguientes cosas. Que funciona la bobina. Hemos dicho que esta bobina de altas tiene dos bobinas, la primaria y la secundaria. Pues tenemos que ver que está buena la bobina primaria, que está buena la bobina secundaria, que está bueno el cable de la bujía y que está buena la pipa. Es todo lo que tenemos que verificar, porque puede ser que esté buena esta parte, pero este cable esté mal, o que la pipa está mal. Entonces hay que saber exactamente lo que está mal para poderlo reparar, porque el cable se vende suelto y es muy barato, las pipas también se venden sueltas y suelen ser baratas, y esta parte ya es la más cara. No es que sea muy cara, pero es la más cara. Vale, lo primero, para verificar la bobina primaria hay que poner un tester. Lo tenemos que poner en la escala más baja de resistencia, en la escala de 200, porque aquí se mide en ohmios, no en kiloohmios nada, no en k-ohmios, sino en ohmios. La ponemos en la más baja, en 200. Entonces ya tenemos encendido el tester, lo tenemos en la escala más baja de resistencia, de ohmios. Entonces tenemos que poner una de las ondas del tester en uno de los terminales y la otra en el otro terminal. Y tenemos que ver qué cifra de resistencia nos da. Venga, lo conecto y continuamos. ¿Veis? Ya he puesto una sonda en un terminal, la otra sonda en el otro terminal, y me da un valor de 6 ohmios. Este valor es un poquito alto. Esta es una bobina de la Kinco Venos 250, y el manual de taller de la moto indica que tiene que estar entre 3,57 y 4,83. Aquí nos da 6. En principio tiene resistencia, no está muy desfasada la resistencia, y hay que contar con la precisión de este tester, con la temperatura. Eso es a 20 grados centígrados, y ahora aquí estaremos como a 8 grados, 9 grados aquí en el garaje de casa. Entonces, bueno, en principio se podría dar por buena, porque da una resistencia pequeña, pero tiene resistencia. No da infinito, ni continuidad, ni nada. O sea, continuidad sí, pero tiene que haber continuidad. Mirad, si yo le pongo una escala de continuidad, va a pitar. ¿Veis? Tiene que haber continuidad, pitará. Bueno, lo que no está es abierto el circuito. Está cerrado, tiene su resistencia, da continuidad. El problema sería si estuviese abierto el circuito, ¿vale? Entonces, o sea, que pusiese aquí un 1, entonces eso es que está roto y no valdría. Ya estaría rota la bobina primaria de esta bobina de altas. Una bobina no es más que un conductor, un cablecito o un hilo de cobre enrollado muchas veces. Cuantas más veces se enrolle, más resistencia va a haber, y nosotros lo que estamos mirando precisamente es la resistencia de ese conductor. Vale, una vez que hemos verificado la bobina primaria, vamos a verificar la bobina secundaria. La bobina secundaria se verifica poniendo la escala o bien en 20K o bien en 200K, dependiendo. Si veis que en 20K no os mide nada, subís a 200K a ver si os mide algo, pero vamos, entre 20K y 200K. Tiene que estar en principio, lo vamos a poner a 20K, porque normalmente suele estar entre 15K y 20K, suele ser lo normal. Entonces hay que poner una sonda en el positivo y la otra sonda aquí al final de la pipa, tocando la pipa, y tiene un trozo metálico, pues tiene que tocar con lo metálico de la pipa. Normalmente el dato que os suele dar el fabricante de la resistencia que tiene que dar es a la pipa, porque si sacáis la pipa, ahora veremos que se puede sacar la pipa y lo medís aquí al final del cable, la resistencia es mucho menor, entonces nos puede confundir. El valor de la resistencia nos lo da siempre al final de la pipa. Venga, pues ya lo tenemos puesto en 20K. Voy a quitar esta sonda y voy a poner una de las ondas que sea así con puntita para poderlo presionar bien. Mirad, una mano está difícil hacerlo porque hay que hacer un poco de fuerza, pero poniéndolo en 20K no me da nada de resistencia, ¿vale? Si ahora lo subo a 200K, voy a subir a 200K, veis ahí me está dando una resistencia de 21,1K, ¿vale? A ver si se estabiliza. Es que esto se mueve un poquito, voy a apretarlo bien para que no se me mueva. Ahí está bien apretado, ya se quedará estabilizado, 21,1K.
Normalmente suele estar entre 15 y 20 K, ¿vale? Pero en principio está lo que os he dicho. Da resistencia buena, da más o menos dentro de las medidas, aunque se sale un poquito por encima de las medidas. En el caso de la Kinkovenos, el fabricante nos dice que tiene que estar entre 14,96 K y 20,24 K ohmios. Aquí da un poquito más alto, pero vamos, os digo, porque depende mucho de la calidad del aparato, de la temperatura y demás. Se podría dar por buenas, que no está abierto el circuito, la bobina tiene su resistencia y tenemos buena la bobina de bajas, perdón, la primaria y la bobina secundaria. Ya hemos visto cómo se mide la primaria entre los dos terminales y cómo se mide la secundaria entre el terminal positivo y un lado de la pipa. Si lo ponéis en el otro terminal también os va a dar la misma resistencia, ¿eh? Mirad, le voy a poner en el otro terminal y da la misma. O sea que tampoco os volváis muy loco con eso, porque es muy parecido la resistencia que da. Ya os he dicho que para saber cuál es positivo y negativo se puede hacer de esta manera, y con uno de mucha precisión en miles de ohmios solo hay una diferencia de 5 o 6 ohmios, entonces no se va, ¿veis? Yo lo tengo aquí y me da exactamente lo mismo, 21 con 1, ¿vale? Entonces con cualquiera de los dos terminales y el final de la pipa estaríamos mirando la resistencia de la bobina secundaria. Lo siguiente que tendríamos que medir es que tenemos continuidad entre esta parte del chasis de la bobina y esta parte del chasis de la bobina, es decir, que no está abierto el circuito. Para eso lo ponemos en continuidad y ponemos una sonda en un lado, ¿vale? Y la otra sonda aquí, tiene que pitar. Y efectivamente pita. Hay continuidad, perfecto. Pues eso ya está medido. Lo siguiente que tenemos que medir es que la pipa, esta pipa, tiene una parte metálica por aquí y la otra parte metálica por aquí. Pues ponemos en continuidad una parte del tester por aquí, ¿vale? Una parte de la sonda por aquí, la otra parte por aquí, y no tiene que tener continuidad, ¿vale? No tiene que tener continuidad, y en este caso no la tiene. Esta está mala, de todas maneras, ahora os diré por qué. Esta es la original, yo es que lo he hecho ya antes. Y cuando estaba haciendo yo la prueba de la bobina secundaria, no, me daba uno, como os decía, me daba uno. Entonces, o estaba rota la bobina secundaria, o tenía algún problema en el cable este, o el problema lo tenía en la pipa. Entonces lo siguiente que hice, os lo hago aquí, ¿vale? Fue quitar la pipa. La pipa se quita simplemente desenroscando, ¿vale? Para los que no lo habéis hecho nunca, esto va a rosca. Se desenrosca, se tira con un pincho así, como si fuese un tornillo, y lo puedes enroscar y desenroscar. Igual que esta parte del cable de aquí, se puede quitar enroscando y desenroscando, no en todas las bobinas, y hay veces que si lo desenroscáis os cargáis todo, así que tened cuidado. Esta parte de aquí no siempre se puede desenroscar, esta de aquí normalmente siempre se puede desenroscar. Vale, la desenrosqué y ahora os lo voy a enseñar, y entonces medí la continuidad, o sea, la resistencia entre uno de los terminales, y en vez de ya con la pipa, en la parte esta del cable que se ve ahí, ¿veis que ahí se ve cablecito? Voy a enseñarlo para que lo veáis. Mirad, ¿veis? He puesto una sonda del tester en uno de los terminales y la otra aquí directamente al cablecito. Y me da resistencia. En este caso la resistencia que me da es 20,1 K ohmios. Entonces en esta que me está dando problemas, no tenía nada de resistencia, probándolo 1000 veces, pues desenrosqué la pipa, que en este caso es esta. Lo puse aquí y ya tenía resistencia, y tenía resistencia a buenos valores. Ya sabía que luego si le pongo la pipa me va a dar un poco más alto, pero bueno, total, que sabiendo que sí que tenía resistencia aquí y con la pipa no tenía resistencia aquí, he puesto otra pipa. De hecho, le he cogido la pipa de esta bobina, la he puesto aquí y ya lo he medido desde un terminal hasta la pipa y tenía resistencia. Por lo tanto, en mi caso, en esta bobina en concreto, lo que tenía estropeado es la pipa. Una pipa de estas, o capuchón, o como lo queréis llamar, suele costar entre 5 y 10 euros. La original, por ejemplo, de la Kinkovenos para esto vale 7 euros. Pero una NGK buena y tal, está ahí 9 euros, tal, no es muy cara. Vale, y ya por último, lo que tenemos que medir, porque vosotros imaginaros que hago lo mismo y sigo sin tener resistencia. Y digo, ah, coño, la bobina está mal. Pero antes de decir que la bobina está mal, hay que verificar que el cable este no está partido, ¿vale? No tiene ningún daño, es decir, tiene continuidad a lo largo de todo el cable. Entonces lo que se hace es, se desenrosca el cable, es que yo ahora no lo quiero desenroscar porque ya lo he encajado y es un rollo. Pero vamos, lo desenroscas y pones una sonda del tester aquí, la otra sonda del tester en el otro lado, ¿vale? En este lado, la otra en este lado, lo ponemos en continuidad y si nos pita, pues
es que si nos hace el pi este, así, mirad, ya perdonad, ahora si nos pita así, es que tiene continuidad y está bueno. Y si no nos pita, lo que hay que cambiar es el cable. Un cable de estos, 1 metro de... Este es de 7 milímetros en concreto. Pues uno de 7 milímetros, 1 metro de cable de 7 milímetros, viene a costar unos 8 euros o así. Y fijaros, esto deben ser 20 centímetros, o sea, tenéis para 4 o 5 bobinas. Y así de facilito es verificar que una bobina está buena o no está buena. Vale, pues nada, espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.